De entre varios discos nuevos, por ahí también salió el nuevo de el segundo tomo, el segundo acto de Atom de Smashing Pumpkins, pero yo creo que me voy a esperar hasta el tercero, mano. Tampoco creo que cambie demasiado mi perspectiva o mi percepción, más bien no negativa, pero bueno, de ese. Pero bueno, entre tantos discos, he estado repitiendo mucho uno que antes no me hubiera llamado tanto la atención. Al principio del canal yo era un poco reacio a escuchar discos nuevos de psicodélico. Sobre todo rock psicodélico un poquito más aletargado porque, híjole, no sé, mano, sentía como que eso mismo, como que era un letargo enorme, como que de repente era tan onírico que literalmente te invitaba al sueño. Pero de repente, pues me fui metiendo más y más, sobre todo con las conexiones tan cercanas al progresivo, ¿no? Bueno, pues en este caso es una recomendación de un disco nuevo, de un proyecto que también técnicamente es nuevo, que se llama Tales of a Liquid Dawn, cuentos de un amanecer líquido. Y decía, el proyecto como tal es nuevo, apenas salió en 2022, o bueno, apenas en 2022 comenzó a sacar trabajos. Técnicamente es un one man project, es una sola persona llamado Anthony Gibb, y él es quien está detrás de todo esto. Bueno, el nuevo disco se llama The Rise of Emperor Var, y bueno, acaba de salir, de hecho, último día, 31 de enero del 2023. Es rock progresivo, rock psicodélico, es... Pues no es, bueno, sí es técnico de momentos, pero vamos que no es tan agresivo. Los trabajos que ha lanzado sí tienen una cierto parentesco, desde luego. Además, de inicio yo pensé que tenían o contaban una historia. Toda la historia desde luego pasa en tu cabeza, porque para empezar esto no es no tiene letra. Y sin embargo, pues algunos temas, algunos títulos, pues sí te invitan a pensar en incluso las portadas en aventuras de seres de otro mundo, de dinastías, pero no tanto de guerras, no tanto bélico, porque la música no se presta tanto a ese sentido. Es más, decía, pues onírico, bien psicodélico, bien, no sé, mano, es hipnótico. Y esa es una parte muy curiosa, bueno, por lo menos conmigo, porque de nuevo esa parte no me llamaba tanto la atención. Ahora, esta reiteración de repente, sí es, bueno, sí te da son diferentes reiteraciones, vamos, que no todo su objetivo es siempre ser hipnótico por el hecho de simplemente marearte con tantas vueltas o con tantas progresiones, sino que de repente te pinta ciertas ilusiones auditivas. Por ejemplo, en el track The Trial, el track número 5, de repente las iteraciones van subiendo apenas un tono cada determinadas vueltas y te da esa ilusión como de que es una escala ascendente. No lo es, pero es que es justamente esta maestría que tiene justamente Anthony, Tales of a Liquid Dawn, para irte metiendo en esa telaraña de mundos. Ahora, por ejemplo, este nuevo disco, de nuevo el que yo lo conocí o me acerqué primero a su trabajo por The Rise of Emperor Var, el más nuevo. Y honestamente de nuevo pensaba que tenía alguna especie de conexión o de hilo conductor, por lo menos en el sonido. Puede parecer que pues sea desde luego para muchos lógico que no. Pueden decir pues obviamente pues no va a ser una colección de temas y sí. Pero puede que muchos como yo digan bueno puede que sí sean como muchos trabajos de música psicodélica que sí sigan como que un mismo tenor, ¿no? Inclusive hay muchos trabajos que son grabados en una sola sesión y ya nada más los dividen en tracks. Y eso sucede, por ejemplo, en su trabajo previo, Fall of the Sapphire Dynasty, de septiembre del 2022, en donde sí termina un track y de repente utiliza ya sea el mismo soporte de sintetizador o inclusive el mismo efecto que queda como reverberante por ahí por la producción para comenzar el siguiente track, y entonces como que te da ese aspecto de ilusión, como de unidad, unificación a través de los tracks. En este caso no, en este caso de repente sí, por ejemplo el track número 2, Thief's Shame, empieza de nuevo con estas iteraciones. El track número 2, por ejemplo, de Thief's Shame, la vergüenza de un ladrón, sí utiliza unas distorsiones que tú dices, bueno, pues es como si estar escuchando un jam, ¿no? Una distorsión un poco, descuidada para los parámetros del psicodélico, que creo que el psicodélico o el buen psicodélico necesita ser un tanto limpio para que pueda meterse justamente en tu preconsciente y generarte estas ilusiones sonoras. Pero decía, Thief's Shame se corta de repente y sin embargo después Neglect comienza con unas repeticiones de guitarra que tú dices, esto parece que se viene construyendo desde el inicio del disco, pero es parte de ese engaño auditivo del que eres parte al escuchar música, pues así de, no compleja, es mágica, vamos, no pensé referirme así a esta música, yo decía, esto es de hippies. Neglect es uno de mis tracks favoritos, pese a que ese es más un interludio.
un interludio dentro de los parámetros también de la música del progresivo, ¿no? Porque dura casi 4 minutos, 3:57, más que muchos tracks, pues digamos, convencionales de ahora. Y sin embargo es el track más corto, por eso decía es un interludio. Sí se va construyendo, sí se antoja que haga un poco más de, por lo menos a mí que soy un poco más del progresivo, pues sí se me antoja que haga un poco más de técnica, de virtuosismo, que le eche un poquitito más de sabor, vamos, digo, no necesariamente agresividad, ¿no? Pero sí algunos pasajes. La batería de repente sí tiene momentos. Son momentos en los que te acentúa ciertos pasajes. Y sin embargo, pues sí es más dentro de esos terrenos, decía, oníricos. De ensoñación, literalmente. O sea, sí te hace viajar. Y la verdad es que en ese sentido, uno no puede reprocharle a ese track, a este disco. Pese a que muchas veces, pues sí es demasiado rebuscado ese propósito, pues no sé si espiritual o onírico. Por ejemplo, Kunya Teachings, el track número 4, hace uso de no sé si sea un instrumento de viento o sean vocalizaciones que pasa por algún proceso, pero sí se escucha una especie de canto tántrico. Y no es la primera vez que lo utiliza, también decía en Fall of Sapphire Dynasty, también lo había utilizado. Y esa parte, pues sí siento que como que digo, independientemente de este trabajo en específico, lo siento un poco cliché dentro de ciertos terrenos, de nuevo, psicodélicos, de algunos tipos de rock. Pero incluso para alguien como yo, que es un poquito reacio a entrarle a un psicodélico y a sumergirse, no solamente en el trabajo en cuestión, sino ir en su discografía atrás y empezar a escuchar y regresar y prestarle atención y dejarte meter y dejarte viajar, como casi como estar en alguna sustancia sin estar en alguna sustancia. La verdad es que me cumplió y con creces, ¿no? O sea, de verdad hubo momentos en que pues me iba por completo, no tenía, es más, yo ni siquiera es para decir que tenía la mente en blanco, la tenía de colores y bueno, fue un buen disco. Tenía mucho rato que no me metía así a profundidades sin que tuviera letra o que sin que tuviera un propósito que yo estuviera buscándole, porque de nuevo el disco pues está fragmentado, son simplemente una colección de tracks, a diferencia por lo menos de esa ilusión de continuidad de Fall of the Sapphire Dynasty. En fin, bueno, pues esta es una recomendación, sobre todo desde luego para aquellos que amen el rock progresivo, el rock psicodélico, el rock instrumental, y pues eso también, todos sus trabajos, pues sí decía, tienen un cierto parentesco de momento, cuando menos, porque pues han sido escritos en el proceso, yo digo, de menos de 2 años, y por una sola persona, Anthony Gibb. Así que todos aquellos que busquen mal viajarse o bien viajarse este fin de semana, pues seguramente les llamará la atención este nuevo disco, The Rise of Emperor Bar, The Tales of a Liquid Dawn. En Spotify, en las plataformas, está solamente hasta Fall of the Sapphire Dynasty. El nuevo lo pueden encontrar en su Bandcamp oficial, que es Told, así como las iniciales TOALD.bandcamp.com, The Tales of a Liquid Dawn. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.